Bueno, pues la situación sanitaria con respecto al COVID-19 sigue complicándose en la isla de Lanzarote. Realmente nadie esperaba que tras la fiesta navideña alcanzáramos cifras tan malas. De hecho, ahora mismo, porcentualmente, posiblemente Lanzarote es de las peores de Canarias. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas de nuevo tardes. hoy por aquí. Aunque dije que venía el jueves, parece que me anticipaste el día, ¿no? Pero usted, como un gran amigo de esta casa, usted cuando hace falta nos viene por aquí. Don Pedro, simplemente un titular con respecto a la sanidad. Hombre, alarmante aumento de casos de COVID en la isla de Lanzarote. Hombre, si no hay sorpresa, hoy va a anunciarse por parte de la presidenta del Cabildo y los alcaldes y alcaldesas de la isla, en esa mesa de alcaldes, alcaldesas y presidentas. ¿Están reunidos? Sí, estaban reunidos. En principio hay rueda de prensa telemática a las 4:30 de la tarde para anunciar que vamos a fase 3 el jueves. Que va a proponer, le van a pedir al gobierno de Canarias el paso a fase 3. Que entonces ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Mayores restricciones de movimiento sobre todo. Valentín Ollonés, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año nuevo, que no lo he visto. Igualmente, a ti y a Pedro. Feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esa fiesta? Pues ¿Tranquilo? bien, tranquilito. ¿Usted se fue a Gran Canaria? Estuve en Gran Canaria con mis hijos y mi madre y bueno, y en plan tranquilo, igual que el 31 estuve aquí, también tranquilito, Jorge, con la familia. Sí, y eso, no, es que como se tiene que estar ahora. No se puede hacer mucho más. Tampoco que te daban a hacer mucho más. No, claro. Y preocupado, como dice Pedro, porque claro, el jueves es cuando el Consejo de Gobierno ya dirá que sí al Cabildo, si efectivamente, como está diciendo Pedro, ahora se lo propone desde el propio de la isla de Lanzarote, porque el jueves ya sí se conoce el informe de salud pública que recomendaría, pues eso, teniendo los datos. Y los datos de hoy ya darían y una cosa importante, sobre todo, no solo cómo ha aumentado los contagios, sino la situación que tiene ahora mismo las camas hospitalarias de COVID. Sí, ¿no? y ahí después hablaremos y vamos a profundizar porque hay confusión, ¿no? Ayer medios de comunicación como el propio Lancelot Digital, de fuentes cercanas al hospital, daban que estaban en la UCI 6 personas y al parecer por COVID-19 son 3, y hay otras 3 que efectivamente están, según fuentes cercanas a la dirección del hospital, que están, pero no están por cuestiones de COVID-19 en principio, sino que están porque se encontraban mal y su estado es grave. Y tienen que ir, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, la situación se está complicando y lo peor, lo decía ayer Amos García, que Amos García es aparte de un experto epidemiólogo, también es en este caso de prevención y de salud. Y el jefe de salud pública de Canarias, efectivamente, ¿no? de Canarias, decía que él esperaba que las cosas se pudieran todavía complicar aún más, es decir, pudiera haber más contagios, porque lo que se están apareciendo en estos días son los últimos de diciembre, del año pasado. Jorge, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con José Luis Aparicio y decía que nos esperan 15 o 20 días verdaderamente preocupantes, con una subida prácticamente en la misma medida que está subiendo todos los días. En el día de ayer se produjeron 51 contagios, es verdad que se produjo también 19 altas, 19 o 39 altas. En realidad 39 fueron altas. 11. Sí, pero claro, todos los días no se van a producir esas altas, No, y claro. lo que sí parece es que sí va a haber una subida escalonada de contagios en la isla de Lanzarote. Ayer el autocovid, que es lo que tienen allí enfrente del Cabildo de Lanzarote, en el famoso Recinto ferial. en el famoso explanada del recinto ferial, estaba por la tarde pues llena de gente, y eso es bueno, porque son gente que se encuentran mal, o porque tienen o por el tema de rastreo le han dicho que tienen que ir a hacerse la manda PCR. Los médicos de cabecera también están volando. También médicos de cabecera, en fin. Ayer estaba lleno en torno, pero está funcionando muy bien, mucha rapidez. Lo digo porque conozco un familiar. 500 pruebas diarias. 500 pruebas, que es el máximo que pueden realizarse en la isla de Lanzarote. Pero ¿cuántos tenemos? Pues hasta hoy, cuando dentro de una hora se conocerá seguramente los datos últimos, pero hasta ayer habían 344 personas contagiadas, en este caso positivas de COVID-19 en la isla de Lanzarote. Hay que decirlo todo, la mayor parte pasando la enfermedad en su domicilio. Creo que son 16 los que están ingresados en la planta COVID-19, y también 3 en la UCI. Es verdad, y esto no se ha podido comprobar, pero también está afectando cada vez más a gente joven el tema de la enfermedad. Y preocupa sobre todo, nos decía esta mañana también José Luis Aparicio,
el incremento de casos que tienen que ser hospitalizados. Empieza ya, creo que ya se ha activado la remodelación esta que se hace para acoger más gente en las plantas COVID. Seguramente se utilizará esta unidad de hemodinámica que todavía no está en funcionamiento para también adecuarla. Y yo le he oído a José Luis Aparicio unas declaraciones en relación a una de las cosas también que nos interesa mucho, que es cómo va a asumir el propio hospital a los nuevos contagios y a las posibles personas que necesiten estar en la UCI, ¿no? Y hablaba de que efectivamente hay 21 camas. Ahora mismo estaríamos dijimos con 13 camas ocupadas, pero que se iban a poner otras 20 camas para en la unidad de hemodinámica, sí, ¿no? Enfermedades COVID. Lo que ¿sabes qué está provocando esto? Retraso nuevamente en las operaciones programadas. Y en la atención incluso, a mí ya me consta que se ha suspendido. Para traumatología había algunas preparadas y se han suspendido ya. Lo que tenemos claro es que porque 344, que son los casos que hay actualmente, insisto, dentro de unas horas conoceremos si ha aumentado esa cifra, en la isla de Lanzarote, la incidencia en los 7 últimos días, por 100.000 habitantes, son de 172 personas. Estamos hablando ya de cifras no alarmantes, pero sí bastante ya preocupante en el sentido de que si la dinámica continúa en ascenso, es decir, ascendiendo, pues puede ser complicado. Es la que se espera. Y a 14 días, Jorge, que antes lo estábamos hablando, 251 son los casos en el caso de la isla de Lanzarote. Pero ahora mismo en una semana, por ejemplo, esas cifras son de las más altas de Canarias. De las más altas de Canarias. Ten en cuenta que la media nacional son 244 ahora mismo, estaríamos por encima de la media nacional. Y en el caso de la isla de Lanzarote, a la semana esos 172 casos significa que superamos ya a Tenerife, que está en semáforo rojo, que por eso es lo que comentabas tú antes, Pedro, a Tenerife, que está en semáforo rojo, a Gran Canaria también, que es la que tiene ahora mismo el mayor índice de contagio, y solo estamos por detrás de la isla del Hierro, porque claro, el Hierro con pocos casos de contagio. Y según cuenta familiar, la mayor parte, lo digo porque insisto, porque a veces están tratando de confundir a la gente, no tiene que ver nada con la llegada de turistas, prácticamente es el 0,1%. El 1% los contagios que se han producido en Canarias por llegada de turistas. El resto son residentes canarios y son sobre todo en el ámbito familiar. Porque es que prácticamente se llega al tema de la relajación, de la fiesta, de las relaciones interpersonales, y también con amigos, etcétera. Con el tema de la fiesta, y hay que recordar que no se sabe todavía, porque esto es el efecto del día de Navidad y de los días anteriores. Todavía no se espera, no se sabe el día de fin de año y día de Reyes. Precisamente como ayer algunos no pudieron, y nos están diciendo que ayer estuvimos hablando con Amos García, que, insisto, aparte de ser un experto, es el director o el jefe de Salud Pública en Canarias, de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Vamos a oír un pequeño resumen de lo que él dijo ayer. Lo peor del incremento de contagios en Lanzarote y en Canarias en general no ha llegado. Eso al menos opina el jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias, Amos García, que cree que hay que esperar todavía 2 semanas para saber realmente el impacto que ha tenido el virus por las fiestas navideñas y de Reyes. Los hemos incrementado y estamos todavía por recibir los casos que se pueden haber infectado en las fiestas de fin de año y en las festividades de Reyes. Por lo tanto, puede ser que el mes de enero, inmediatamente posterior, sea complicado. Por lo tanto, a seguir extremando la prudencia, porque, repito, lo que nos puede venir todavía puede ser más complicado. Para Amos García está claro que en Canarias ha entrado la tercera ola de COVID-19. Desde luego, si no lo es, se le parece mucho. Yo no tengo ninguna duda que estamos metidos en la tercera ola, entre otras cosas porque este es el comportamiento que está teniendo en estos momentos el microorganismo en el resto de Europa y en el resto del país. Por lo tanto, es lógico que también esta tendencia moderadamente alcista que estamos presentando en Canarias, y digo, pendiente de recibir el impacto de los casos que se pueden haber gestionado en la festividad de fin de año y de Reyes, pues yo creo que sí, que es evidente que estamos en la tercera. Este experto y presidente de la Asociación de Epidemiólogos de España cree que habrá que esperar para ver si hay que restringir aún más la movilidad y adoptar medidas más drásticas para detener este incremento moderado de casos de contagios en las islas. Pero dejó claro que si hay que tomar medidas más drásticas para salvar la salud de los canarios, se adoptarán. Cualquier medida es posible. En estos momentos yo creo que nos hemos anticipado un poco, tanto en el resto de las islas, fuera de Tenerife, en tomar medidas algo más drásticas antes de que nos explosione de manera
importante el número de casos y vamos a ver el resultado de estas medidas dentro de 2 semanas. Sobre la anécdota del brote comunitario detectado en La Graciosa, García entiende que era lógico que más tarde o temprano el virus alcanzara a la isla habitada más oriental de Canarias. No, no es preocupante, es el escenario de una pandemia. Tenía que llegar y llega. Tenía que llegar y como haya una bajada de guardias, además en el contexto de esta fiesta, pues llegan casos a una isla que lógicamente el número de contactos que pueden haber relacionados con un caso pues, va a ser mucho más amplio que en una isla más grande y por lo tanto ha llegado y ha supuesto que haya que poner en cuarentena un número importante de personas que han sido contacto de los casos. El experto responsable de la salud pública en Canarias considera que hasta final de año no se llegará al porcentaje necesario de la llamada inmunidad de rebaño por la vacunación masiva que empezó hace unas semanas en España. Bueno, y el señor Amos hablaba de una cosa sobre el tema de La Graciosa, que ha llamado la atención sobre todo Valentín, porque es la isla que ha estado libre de COVID, sí, durante todo este tiempo, porque ha habido un caso, creo que había 1 o 2, pero fueron importados, gente que ya vinieron contagiadas, ¿no? Pero no gente de allí, de residente. Pero lo que iba a decir es que los últimos datos que tenemos es que de esas 46 personas que se le hicieron las PCR porque habían tenido algún tipo de contacto con los 3 positivos. Con los 3 positivos, bueno, pues han dado todos negativos. Faltan todavía por conocer 2 PCR que se conocerán a lo largo del día. No, eso es una buena noticia porque, vamos, en el caso de que de esas 46 personas diesen positivo, pues tendrías que seguir el rastreo, continuar, porque esto es una telaraña, va aumentando, entonces así tiene que ser, que es lógico, el protocolo funciona de esta forma, con lo cual el hecho de que 46 estén ya, de esos 46, 43 sean negativos, pues quiere decir que, bueno, que aunque estuviesen infectados, porque a lo mejor adoptaron las medidas, Jorge, estaban todos con mascarilla, aunque estuvieran unidos estaban todos con mascarilla, o bueno, quiero decir, que parece que siempre ponemos... O que tienen poca carga viral, también puede ser, Porque lo que hay que decirle a la gente es que los que incumplen las normas de alejamiento, mascarilla y tal, a eso sí que hay que condenarlo y hay que decirlo públicamente cuando se hacen fiestas y tal. Pero también se puede dar contagio manteniendo incluso determinadas... no estamos libres. Nadie está libre en una reunión familiar. Hay gente que contagia más que otras, por ejemplo. Es decir, hay un montón de factores. Y otra que el virus le hace más daño a la persona, ¿no? No solo ya... Porque hay que especificar, la reunión familiar no era de 46, claro, la reunión era de 10, lo que pasa es que esos 10 pues tuvieron contacto con el resto, pues te lo digo porque se ha hablado y dice, pero vaya reunión familiar de 46, la reunión era de 10, lo que pasa es que cuando se detectó, ellos habían tenido relación con más gente. Por eso lo digo, Pedro, porque después la gente piensa que es que por eso que se ha empezado a hablar eso. Claro, es decir, no, bueno, por ejemplo, lo que ha pasado en la Oliva, en la playa esta famosa, que han hecho una fiesta. Lo de la Oliva, la toma de decisiones, y valiente, por cierto, el ayuntamiento de la Oliva, porque han extremado incluso las medidas más allá del gobierno de Canarias. Se ha cuestionado porque no pueden tomar las decisiones. El banco se sacó. Vamos a ver si se lleva al presidente del gobierno. Bueno, que no pueden tomarlas. En el Lanzarote se han tomado decisiones mucho más extremas que las que se ha llevado a cabo por el gobierno de Canarias. Sin la autorización del gobierno, no. El gobierno es quien decide las medidas que se adoptan. Las medidas sanitarias. La competencia la tiene el gobierno. Bueno, vamos a cambiar, después volveremos a este tema, pero sin duda ayer lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar sobre todo de la cuestión turística, porque es que la situación ya era horrible, ha terminado el año 2020 con solamente, creo que fue con un 80% menos de visitantes, es decir, que de los 15 millones, creo que no llegaron ni a los 4 millones los que llegaron. No llegaron a 4 millones, ¿no? Y eso, un 86%. Sí, y 80 y tanto por ciento. Y de eso, casi 3 millones y pico que llegaron, la mayor parte lo hicieron durante los meses de enero, febrero y marzo. Que era cuando todavía, marzo realmente duró muy poco, más bien enero y febrero, porque ya en marzo ya la gente dejaron de venir. ¿Cuándo se tomó la decisión de confinarnos? El día 15, ¿no? Bueno, hemos hablado con la presidenta de Asolán, Susana Pérez, que nos ha contado que la situación realmente
es crítica en estos momentos en el sector turístico y se anuncian ya cierres de los pocos hoteles que estaban abiertos y también desde la restauración, porque he hablado hoy también con representantes de la restauración de Lanzarote, pues también no va a quedar más remedio que cerrar, sobre todo en esa zona turística de la isla. Y con la fase 3 la cosa se complica Se más. complica más. Vamos a oír a Susana Pérez. La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, ha calificado como nefasto el año 2020 recién finalizado, en alusión al golpe letal dado por los efectos del COVID-19 al sector turístico de la isla. Pérez calcula que la ocupación ha podido bajar un 90% durante este último año. Podemos adelantar que ha sido el 2020 un año absolutamente dramático, nefasto, sobre todo en los últimos meses, ¿no?, que ha sido imposible remontar y reactivar como era un poco lo esperado, ¿no? Ya no solo pasando la temporada de verano, el otoño, ¿no?, iniciábamos con esa esperanza de tener un invierno a la vista de, bueno, del bajo índice, ¿no?, acumulado en Canarias y en particular Lanzarote, pero por diferentes motivos, tanto de países emisores, y como luego últimamente en el mes de diciembre hemos visto que ni se ha tenido campaña de invierno y ni siquiera, como veremos, campaña de Navidad. Los datos que tenemos por lo menos a fecha de noviembre es una bajada drástica en ocupación de un 90%, apenas ha habido en noviembre un 10% de ocupación y en este mes de diciembre nos encontraremos lo mismo. Pérez además destaca el impacto en la destrucción de empleo en Lanzarote que tiene el hecho de haber descendido tanto en la ocupación de hoteles y apartamentos. Personal, ¿no?, empleado en los hoteles, en la planta alojativa, datos del ISTAC en el 2019, en el mes de noviembre, por ejemplo, fueron 9.000, cerca de 10.000 trabajadores. En noviembre del 2020 apenas 1.500 trabajadores, ¿no? La campaña de Navidad ha sido aún peor de lo esperado y esto ha provocado el anuncio de cierre de numerosos hoteles que habían aguantado hasta el último momento. El sector hotelero no espera que haya movimiento en los próximos 3 meses y creen que el repunte económico pueda llegar a partir de Semana Santa. Bueno, la verdad es que la situación es crítica. Nadie sabe, Valentín, si vamos a poder aguantar España, Canarias y Lanzarote, puede aguantar otro año sin turistas. Porque esta es la pregunta. Un año, pues bueno, se ha pasado muy mal, se van a arruinar empresas, pero es que otro año se puede aguantar en estas condiciones las empresas y el empleo. Por ello, yo creo que no. Yo creo que va a ser imposible. Yo creo que hay que mirar una cosa. Estamos hablando, por ejemplo, de qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Yo creo que esto es imposible ver una foto fija de lo que pasa, de si en Semana Santa tendremos o no turistas, ¿no? Pero hay voces que te dicen, el presidente, creo, de la Asociación de Empresarios Turísticos en Alemania, que ha dicho que espera que en Semana Santa, desde TUI también se ha dicho algo en referencia... Y la TUI espera salvar la temporada de Semana Santa. En Semana Santa, pero, por ejemplo, hoy he leído que Merkel ha dicho que la cepa del virus, del COVID-19 de Reino Unido, va a incrementar, a multiplicar por 10 los contagios en Alemania. Que ya son altísimos. Y además han extremado incluso las medidas en Alemania. El Reino Unido está confinado, es decir, entonces, claro, todo eso va a depender, incluso el hecho de que la Pero vacuna... van a multiplicar por 10, Valentín, la barbaridad. Yo no sé si Merkel sabe la cifra que se da ahí de contagio, pero creo que en un día han llegado 80.000 contagios. Mira, por ejemplo, multiplicar por 10 80.000 contagios han llegado. El último dato en te un lo día. digo, Pedro, el último dato en Alemania, que está por debajo de nosotros, por ejemplo, en España, en los últimos datos son 60.000, un poquito más de 60.000 contagiados, sí, de ayer, y 400 fallecidos. En Alemania están en 32.000 contagiados. Y bueno, y los fallecidos. 32.000 fallecidos por día son 320.000 contagiados. Pero eso lo ha dicho Merkel, no lo ha dicho, no lo ha dicho cualquiera. Pero decir que hombre, bastante pesimista. Entonces, claro, no, mi pregunta es, ¿la vacuna va a servir de salvoconducto, por ejemplo, para que puedan venir los turistas? Ni siquiera sabemos si la vacuna ya por sí, hombre, te inmuniza, se supone, pero no sabemos si evita que puedas contagiar. Son cosas que están en el aire todavía. Un responsable del sector turístico de la isla de Lanzarote, que además también es vicepresidente de Asolan. Vamos a hablar 5 o 10 minutos con él para tratar de aclarar todos estos temas, estas dudas. Porque a mí lo que me dicen las personas que yo he consultado, es el propietario de hoteles, es que ¿para qué van a abrir en Semana Santa? Si después viene mayo y junio, que son meses muy bajos. Y como bien dice Valentín, pues los principales clientes, como son Inglaterra y Alemania, no se sabe cómo van a estar. Va a ser muy complicado.
Y ellos ya están hablando del mes de finales de junio, principios de julio, para ellos, para poder iniciar la temporada, pero que la temporada, claro, en verano no es la más alta nuestra, en el sentido de turistas extranjeros, y es muy complicado, pero vamos a ver si piensa lo mismo Héctor Pulido. Buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes, don Jorge. Bueno, no sé. Feliz Año Nuevo. Y feliz Año Nuevo. Estamos aquí discutiendo, gente diciendo que, bueno, que se está hablando que en Semana Santa es posible que podamos recuperar, que ya se da por perdido. Lo decía tu compañera ahora, la presidenta Solán, ya se da por perdido ya, por supuesto, el invierno, la temporada de invierno. Realmente se da por perdido ya desde hace varias semanas, pero ya es definitivo. Y lo que no se sabe es si usted cree, como dicen algunos, tú ya hablabas de que posiblemente la Semana Santa se pueda salvar e iniciar la recuperación. ¿Es usted tan optimista? Bueno, no, en este caso no puedo ser optimista porque tenemos información ya de que, bueno, concretamente el mercado británico, hasta finales de marzo no empezarán a reprogramar los vuelos. O sea que ese será el primer paso, reprogramar vuelos. Pero como bien dicen ustedes, Semana Santa no creo que podamos hacer nada, dado que tampoco vamos a saber cómo van a llegar allí con los contagios, tanto en Alemania como en Inglaterra, que son los mercados más importantes para nosotros en este periodo. Y ya, pues sí, es cuestión de esperar que, iniciado el verano, podamos retomar otra vez actividad si la situación sanitaria lo permite, ¿no? Efectivamente, porque va bien, todo va a depender del panorama sobre que tengamos de la pandemia en los países, no solo nosotros, sino también los países emisores. Pedro, quería hacer una pregunta. Por cierto, hay que recordar que la Semana Santa es al comienzo de abril, que hay este año a comienzo Sí, de abril. final de marzo, Como no principio de tenemos abril. carnavales, pues es más complicado que otras veces calcularlo. A comienzo de abril parece que va a ser complicado. Héctor, yo vuelvo otra vez, buenas tardes antes que nada, a volver a preguntarte por lo mismo. El desamparo, desde mi punto de vista, que hay por parte de la patronal turística, también de los hoteleros y de todo el sector turístico con respecto a las ayudas que tienen que llegar al sector para seguir, como mínimo, para tener una esperanza de subsistir hasta que esto mejore. ¿Ustedes han vuelto a tener reuniones con los representantes públicos a ver si se puede activar alguna medida? Porque los 4.000 millones de euros de rescate turístico me da a mí que para toda España va a ser, pues nada, prácticamente una limosna, ¿no? Bueno, concretamente respecto a ayudas a nivel ya sea autonómico o insular o municipal, de esto prácticamente hasta este momento no hay nada. Reuniones tampoco se han mantenido, estamos esperando justamente ahora que retomamos, que retoman actividades los responsables políticos porque pues, la mayoría estaban en periodo vacacional. Y lo que es la parte del dinero dedicado por Europa para, de alguna manera, mantener vivas las empresas, aún tampoco se ha empezado con esto, ¿no? De momento se sigue trabajando a nivel de consultorías y más nada, pero lo que es que lleguen ayudas reales todavía no hay nada de esto. Somos, de alguna manera, entendemos que están ocupados también los responsables políticos con el tema del control de la pandemia. Esperamos que así sea y que por fin se pueda controlar, sobre todo ahora con el suministro de las vacunas. Y creo que volvemos a tener una oportunidad de seguir reclamando que, bueno, si no tenemos dinero, si no tenemos clientes, si no tenemos nada, por lo menos que ahora hay vacunas, se haga un esfuerzo y sabiendo que nuestra economía depende de la salud, sobre todo de que nos visitan y de nosotros mismos, pues que la campaña de vacunación sea una campaña non-stop, ¿no? O sea, no puede ser campañas de... Entiendo que puede ser que los recursos sean limitados y hay que manifestar la gratitud con el personal sanitario y médico que están trabajando muchísimo, pero si hay que implementar más recursos, habrá que implementarlos para que no se pare en este sentido, ¿no? Que sigamos recibiendo la vacuna. No, simplemente a colación de lo que estaba diciendo, me están preguntando, pero ¿se sabe si van a cerrar los pocos hoteles que están abiertos? Creo que es un 20-25% de la planta hotelera que teníamos en una situación normal. ¿Se van a cerrar algunos o van a seguir intentando mantener abiertas las puertas?
No, que yo sepa, esta semana siguen cerrando, o sea, ya el fin de semana pasado se cerró una buena parte de ellos, siguen cerrando, hay bastantes establecimientos que estaban aguantando con pues algunas estancias de larga estancia, sobre todo establecimientos pequeños, porque los grandes, la mayoría sí que se han, bueno, hemos abocado al cierre, claro, sí, sí, porque no hay, o sea, no hay con qué mantener los establecimientos abiertos, no hay clientes, vamos. Y los otros establecimientos aún más pequeños, quizá complejos de apartamentos, algunas villas, puede ser que estén funcionando, pero lamentablemente ante la falta de clientes, pues no va a poder seguir funcionando prácticamente ninguno. Usted dice el 20, pero yo creo que nos quedaremos por ahí con, yo calculo un 5% de la planta alojativa abierta como máximo, no creo que haya más. Increíble, increíble. Es que la gente no sabe lo que significa, no sabe, no, sí lo sabe, ¿no? Pero que hacerse la idea es que eso era impensable, ¿no? Es que es impensable. Pero quería hacer una nada más que una pequeña, porque hoy a mí por lo menos me llama la atención, es verdad que ya llevaban bastante avanzado el procedimiento, pero hoy se ha hecho público que sale adelante el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen, que curiosamente, desde mi punto de vista, una de las principales características es que es de los que más pide esfuerzo al sector privado. ¿No sería lógico pensar que este plan de modernización lo que pidiera el esfuerzo es de las administraciones públicas para intentar mejorar las infraestructuras turísticas que están al lado de esos hoteles? Digo yo, pregunto, me parece lo más lógico. Sí, efectivamente, ahora estamos ante un nuevo escenario. Bueno, el escenario va cambiando cada día y según va avanzando, pues es muy cambiante. En efecto, es de recibo y creo que es lo que toca ahora, exigir que las administraciones sean el principal motor inversor a los alrededores de los establecimientos. Los establecimientos turísticos de por sí, los que tenían previsto realizar obras, pues la están haciendo y algunos otros, pues esperando, concretamente lo del plan de modernización, pues esperando que se resuelva y que la administración sea de alguna manera pues ágil en cuanto a la solución de todos los problemas que hay para poner en marcha el plan. Recuerden que el segundo plan de modernización fue suspendido, hubo algunos fallos, alguna sentencia que lo dejó sin efecto y ahora necesitamos que esa herramienta se active pues, para poder empezar con los trabajos, los que tienen previsto y acogerse porque de alguna manera si antes se iba a hacer sin ningún tipo de ayuda, pues ahora se necesitan más ayudas que nunca. Venga, última pregunta. Sí, yo dos cositas, señor Pulido, rápido. Yo coincido con usted en el tema de la vacunación, porque hoy oí los datos, el 60% de las vacunas que tenemos en Canarias ya se han administrado, pero hay un 40% de las vacunas que tenemos y no se han administrado. Hay comunidades autónomas como Asturias que son mucho más efectivas a la hora de vacunar, con casi un 90%, y en cambio aquí resulta que el Día de Reyes va y no se vacuna a nadie. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Pues yo la verdad es que no tengo respuesta. Y esas son las cosas que, y efectivamente, sanitarios, los médicos están saturadísimos, pero hay que poner medios humanos para poder seguir vacunando y a un mayor ritmo, porque si no, no conseguimos nada. Mi pregunta va en el sentido de, ¿la vacuna podría ser un salvoconducto? O de cara al turismo me refiero, o alguien que esté vacunado aún así tendrá que hacerse pruebas. ¿Hay alguna conexión desde el punto de vista de sanidad con turismo que les diga a ustedes todos aquellos turistas vacunados pueden viajar sin necesidad de ninguna otra prueba? En algunas de las reuniones de trabajo que estamos manteniendo, pues es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y estamos pidiendo justamente eso, ¿no? Que tenemos, por un lado, los sanitarios nos dicen que el hecho de que estés vacunado no te asegura que tú no contagies. Claro. Entonces, esto obligaría de alguna manera a que quien venga, pues tenga que traer el test. Pero, desde luego, sería mucho más efectivo si todos los que vienen vacunados. Yeah. Es otra de las cosas que se está pidiendo desde las patronales también. Se ha hablado y la Consejería de Turismo parece ser que lo están tomando en esta línea también. El nivel de exigencia debe estar en que todo aquel que nos visite venga vacunado. Esto sería, de alguna manera, como lo que pedíamos en abril, por ahí, que todo el que viniese con un test. Claro. Si logramos que ahora se consiga que todo el que viene vacunado, pues ya tendremos un filtro mucho más grande y posiblemente pues esto hay que tener en cuenta que es una cuestión de salud también, salud de toda la población. O sea, esto no es beneficio solamente para una actividad cualquiera, en este caso el turismo, sino que esto es
de sentido común, ¿no? La salud de todas las personas es muy importante y siempre se ha tenido por arriba de lo que es la propia actividad económica. Por eso no entendimos el que no nos apoyaran por los meses de abril, mayo, junio, cuando pedíamos que viniesen con un test, aunque fuese el de antígenos, pero es que es lo que teníamos. En este momento tenemos la vacuna y, lógicamente, como usted lo dice, tenemos que pedir que vengan vacunados. Pues Héctor, esto podemos hacer. Pues Héctor, un abrazo, muchas gracias. Y mucho ánimo. Y mucho ánimo, porque pues vamos, es que el ánimo de usted va a depender el ánimo de toda la isla. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes y que sigan todos ustedes muy bien. Gracias. Venga, un abrazo. Bueno, pues vamos a ver, porque están las cosas cada vez más complicadas. Oye, curiosamente, hablando de vacunas, esta semana se pone a los primeros vacunados en Lanzarote la segunda dosis. Es ahí ya, por ¿Ya lo menos, empiezan? Sí, ya empiezan con la segunda dosis. Con a las personas mayores a la residencia. de la tercera edad de la residencia, creo que de las Cabreras. Porque ya se termina con la segunda dosis. Ahora estamos, pero recuerda que había más de 700 personas entre residentes, aquí en Lanzarote me refiero, entre residentes y personal sanitario. Se las pusieron personal sanitario, sociosanitario. Porque ahora ha empezado, desde hace unos días, al sanitario. Sí, van a terminar en la próxima semana se termina. Y ahora ha empezado ya, creo que hoy, ¿no? La vacunación a los residentes en las residencias de mayores. La última semana de enero tienen previsto empezar con el resto de la población, vamos a decir, los que no son personal sanitario, ni personas de la residencia, no. Con el personal de riesgo sí, pero con las personas de a pie, de la calle, van a empezar a vacunar la última semana de enero. De todas maneras, ¿tan pronto tú crees? De todas maneras, también están los servicios de seguridad, guardias civiles, con policía. los 1.800 dosis creo mira, que Jorge, se cumple con todo. Solo sanitarios, aquí en Lanzarote hay 1.500 personas. Las fechas, Pedro, van a retrasarse, seguro, eso seguro, porque mira... No seamos pesimistas. No, pero vamos a ver, hay que ser realistas. Es por una realidad, es decir, las vacunas, de entrada, la segunda remesa de Pfizer, recuérdate que por el temporal no llegó, hubo problemas, etcétera, etcétera. Eso va a pasar así. Acaban de llegar la segunda vacuna, la de Moderna a España. 1800. A la de España, ¿sabes cuántas llegaron? Pero a España, ¿sabes cuánto llegaron? 35.000 dosis. Eso no da para nada. No da absolutamente para nada. Y aquí las previsiones eran que en junio, de cara a la también, sobre todo a una cuestión económica, el 70% de la población canaria estuviese vacunado. Y esa cifra, ya hemos visto, lo ha dicho hoy el consejero de Turismo, lo dijo ayer. Pero hoy nos dijo nosotros, a final de año. Aparicio, que en julio en Lanzarote sí va a estar el 70% vacunado. Bueno, ojalá. Es un reto, por lo menos es bueno que se haya fijado ese reto. Por cierto, no sé si tenemos imágenes, porque cuando entrábamos aquí al café de periodistas había cierta preocupación, porque estaban los bomberos y coches, creo que de la policía municipal frente al Parque Islas Canarias. Que por cierto, Parque Islas Canarias, aquí estamos viendo esas imágenes, pero bueno, no sabemos, Pedro, exactamente qué fue lo que ocurrió. En principio estaban mirando con atención, pues la zona de las balconadas que hay, una serie de balcones, unos edificios que están en el frente marítimo, frente al Parque Islas Canarias. Hombre, concretamente no sabemos, algún tipo de emergencia, puede ser... Mira, están subiendo incluso la escalera mecánica. Ese es el edificio donde está Viajes Insular abajo. Sí, donde está. Sí. Eso fue hace escasamente media hora. Al lado del callejón de los pivotes, por decirlo finamente. Eso fue hace escasamente media hora, aquí muy cerca del Gran Hotel. Estamos viendo cómo los bomberos, lo que creo que los bomberos, todavía no tenemos noticias, por lo que me está contando la redacción, que lo único que se sabe es que alguien llamó para ver si una persona estaba o no en la casa, porque hacía tiempo que no lo oía, no lo veía. Pero no sabemos nada más. Las noticias me están diciendo, me están soplando por el pinganillo, es que al parecer no se vio a nadie dentro de la casa, que entraron y no se vio a nadie. Pero en fin. Pero está bien cerciorarse, los bomberos, entre otras cosas, están para eso. No, y muy bien la llamada de los vecinos, porque lo que sí que es una tragedia, lo estamos viendo todos los días, gente que está viviendo sola mayor y que pueden morir y nadie se entera. De todas maneras, insisto, son informaciones todavía sin contrastar. Esto es lo que nos llega, esperemos que mañana ya sepamos exactamente lo que ha ocurrido. Lo que sí ocurrió hoy en la audiencia provincial de Las Palmas, Pedro, fue que condenaron finalmente a esa peligrosa banda de rumanos que habían asaltado a 3 joyerías en Puerto del Carmo y cuyas previsiones era seguir asaltando más. Un botín total de todas ellas superior al 1.000.000 de euros
Sí, fue bastante mediático en su momento. Fue muy mediático, recordemos, ¿no? porque entraron en plan, yo digo, ¿cómo se llama el Con sistema? Butrón, ¿no? Con Sí, Butrón. yo digo a lo bruto, pero Con ellos Butrón. rompiendo los escaparates, y creo que en uno de ellos el propio techo, ¿no? Para poder penetrar y robar. Precisamente fue cuando rompieron el propio techo, fíjense ustedes, cuando robaron más, cerca de 600.000 euros en joyas y relojes de alta gama. Bueno, pues hoy han sido condenados los miembros de esa banda criminal formada por 6 personas, 4 hombres, 2 de ellos eran hermanos y 2 mujeres. Las mujeres solo actuaron en el último robo y fueron condenadas las mujeres a 2 años y 7 meses, mientras que a 3 años y 7 meses, mientras que los hombres fueron condenados a 4 años, a excepción del cabecilla, que le aumentaron las penas 7 meses más, es decir, 4 años y 7 meses. Estoy hablando de memoria, espero que no me haya equivocado mucho, pero bueno. No da igual, ninguno va a cumplir lo que se le está aplicando. Bueno, lo que también dictó el tribunal es que fueran expulsados de España. Hombre, es un buen mensaje. A los 2/3. Es un buen mensaje. Una vez que cumplieran 2 años. Es un buen mensaje porque esta gente estaba organizadita y pensaba a lo mejor que esto era... Hombre, es que banda organizada es una cosa bastante grave en España. Claro, pero que a lo mejor podían pensar que podían robar sin ningún tipo de consecuencias. Y tú sabes que antes ese tipo de bandas, de este país sobre todo, pero de otros de la Unión Europea, no, de Europa, pues eran muy peligrosas y actuaban en las zonas turísticas, Marbella, en la zona del Mediterráneo en general. Sí, robaban incluso con gente dentro de la casa y todo eso, y eran agresivos. Sí, eran muy peligrosos. Bueno, pues por eso no se les condena más, porque si llega a haber gente dentro de la joyería, pues... Efectivamente, eso es una de las cosas, y otra de las cosas es que se acogieron, porque esto llegaron a un pacto con la Fiscalía, ¿no? y la acusación. A devolver todo el dinero, devolver todo lo que habían robado, porque ellos el modus operandi era, una vez que robaban, poco a poco, de manera escalonada, iban sacando la joya y le iban vendiendo sobre todo en la propia Rumanía, ¿sí? En el mercado negro. Bueno, pues esto es lo que hay. Esperemos que este tipo de cosas es importante que se resuelvan y que se condenen. Mucha gente dirá que es poco la condena, pero lo importante es que la Guardia Civil, y como decía muy bien en este caso Valentín, la sensación de impunidad no exista en este país y no exista en la isla de Lanzarote, porque a veces esta gente robaron en el mes de diciembre, a finales de diciembre, luego a principios creo que a finales de enero, y luego finalmente en el mes de junio lo hicieron y parecía que era imposible localizarlos, ¿no? En fin, que nos alegramos, no de las condenas, que en fin, que cada uno, yo no me alegro de que condenan a nadie, pero sí, sobre todo, de que se haya resuelto es curioso, este Jorge, caso. porque yo creo que si no, yo por lo menos me resisto a decirlo, hemos visto peticiones fiscales de 20 o 30 años por poner una palmera, por abrir una bodega o por levantar un muro, y después estos señores, que no pasó una desgracia, porque no había nadie dentro de la joyería, porque si lo hacen de otra manera y se encuentra por casualidad un vigilante, cualquiera sabe cómo termina. Le dan 4 años y vamos a ver si cumplen 4 años. Hombre, yo creo que hay que equiparar un poquito más este tipo de condena y sobre todo la actuación de la Fiscalía, que muchas veces yo por lo menos sí que no la entiendo. Yo tampoco lo entiendo, sobre todo cuando hay penas tan exageradas y cuando se montan espectáculos para castigar a alguien que después finalmente los tribunales lo absuelven. Vamos, 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, y Lanzarote pues cada día está más verde. Yo creo que está más verde que nunca, podría decir, en tan poco espacio de tiempo, porque es verdad que en otras ocasiones también ha llovido y luego ya en primavera. Pero estamos viendo imágenes espectaculares de que hasta el punto que yo... Es Aría, ¿no? Sí, está la zona norte, que yo diría, mucha gente, si no fuera porque nosotros la identificamos, no parecería que fuera la Lanzarote. A mí me costó reconocer Aría. Y eso no son las Peñas del Chache, ¿no? Esas son las Peñas del Chache, porque atrás estaba aparte, esas son las papas creo que eran papas, ¿no? ¿O eran cebollas? Las papas de la zona de los valles, ¿no? Sí, que son las papas de montaña que se llaman, que están cultivadas en altura, porque después, ahí mismo, a pocos kilómetros, están en la zona de los valles, que también es una de las mejores zonas de Lanzarote para producir papas, ¿no? Qué buenas son, ¿eh? Son buenas las papas, magníficas.
Y ahí están los molinos, que por cierto, ahora no sé qué he visto y he oído por ahí, que algunos colectivos ecologistas están criticando el impacto que están produciendo los molinos que se han instalado. Creo que hay 6, ¿no? O 8. 8 en la zona, en la zona, digamos, en el paso de Jable. En el paso de Jable que hay en Montaña Mina. Es que tiene que haber gente para todo. Yo lo estaba oyendo el otro día y es que no me lo creía. Pero es que es un déjà vu, pasó lo mismo con Montaña Mina, ha pasado siempre, que si las pardelas, que si no sé qué, que si siempre pasa lo mismo. El impacto, mira, tú me dices a mí que Montaña Mina eran los primeros, impacto visual, pero hombre, yo qué sé, impacto visual son los que tienes tú en la cabecera de Gando. Eso no, tiene impacto visual. Pero es que incluso si hay impacto visual, que lo puede haber. Pero además tienes que también ponderar, claro, exactamente. Ponderar, a ver, ¿qué prefieres? ¿Energía renovable o que hay una estación como la de Lanzarote, la del Pico de los Vientos, esto cómo se llama? Los Peños de los Vientos, no sé cómo se llama ahora. Evidentemente hay que, cualquier actuación que se haga en las Islas Canarias tiene que tener un cuidado exquisito. Y en una isla como Lanzarote todavía más, porque es pequeña y por lo tanto hay que conservar el máximo el paisaje. Pero de ahí hay que ponderar, como bien decía, los efectos positivos que va a tener para Lanzarote y para el mundo, pues en este caso para el medio ambiente, que va a tener la instalación de energía eólica. Bueno, tenemos a María Fernández, que es la portavoz de Coalición Canaria, en Canarias, porque hoy ofreció con Fernando Clavijo una rueda de prensa donde de alguna manera han demandado el rescate urgente de la economía canaria para frenar, en cualquier caso, el desempleo y el cierre de empresas de lo que hemos hablado durante estos últimos minutos. María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿en qué consistiría este plan casi de rescate que han pedido ustedes para la economía de Canarias? Pues realmente lo que hemos presentado hoy es un documento ejecutivo en la línea de lo que venimos haciendo desde el comienzo, ejerciendo una oposición responsable en la que no nos limitamos a criticar, sino que lo que hacemos es tender una y otra vez la mano al gobierno, aportando nuestra experiencia de gobierno, aportando nuestras ideas, aportando nuestro trabajo y lo hemos cumplido desde el principio de esta crisis, ¿no? Hemos firmado el Plan de Reactivación Económica de Canarias, pero lo que sí es cierto es que ya han pasado 9 meses desde la firma de ese plan, no se ha ejecutado ni un 10% de las medidas que estaban, hay medidas que no tienen ficha financiera y la realidad es que ante otro nuevo cierre que entendemos que es necesario porque la situación sanitaria lo requiere, tiene que venir acompañado de medidas ahora y no podemos estar esperando ni a que el Consejo de Ministros de Madrid las tomen por nosotros, ni a esperar a final de mes de enero para ver si estudian o no estudian. Las medidas se tienen que implementar ya, porque las medidas, por muy buenas que sean, si llegan tarde, durante todo ese camino tenemos una pérdida de empleo, de trabajo, de cierre de empresas que costará muchísimo recuperar. Y medidas concretas, porque yo he oído también algunas opiniones por parte de los que gobiernan, de los partidos que gobiernan, que dicen, hombre, es que es muy fácil poner en un papel todo el tema de una serie de medidas que hay que adoptar. El problema es cómo se pueden adoptar. ¿Es un plan de rescate realista el que ustedes han presentado? Totalmente. De hecho, realmente este plan es un plan ejecutivo que viene acompañado de medidas que se pueden tomar desde ya. Es decir, hay medidas que, como el tema de las medidas fiscales o medidas de bajada de presión fiscal, reducción de cuotas, son medidas que tienen un impacto inmediato, mucho mejor que las ayudas que todos sabemos que cuando se implementa a lo mejor una subvención, entre que se tramita y llega, pues pasa mucho tiempo. En este plan pivota sobre 3 ejes, ¿no? En un primer eje es el de la búsqueda de financiación en la Unión Europea y del Estado español para cumplir con lo que dice nuestro estatuto y nuestro régimen económico y fiscal. Esa búsqueda de presupuestos tiene que ir acompañada con unos presupuestos que pueden estar captados, pero tienen que llegar a Canarias para poder ser ejecutados en tiempo y forma. Hay un segundo punto en este plan que habla de las ayudas directas al sector empresarial. Pensemos que en Canarias se está destruyendo 4 veces más rápido el empleo que en el resto del sector de la península. Esto debemos de inyectar a los autónomos, a las pymes y a las empresas ayudas económicas directas como hacen otros países, Francia, Alemania,
para intentar amortiguar el impacto de este parón económico y evitar que estos ERTE se conviertan en ERES futuros y que sigamos perdiendo empleo a esta velocidad. También hay otro eje, que es el de aligeración y flexibilización de las concesiones administrativas. Recordemos que aparte del turismo, el sector de la construcción y de la obra pública, tanto hablo de inversión pública como privada, son de los que más generan, de los que más economía generan, de los que más empleo generan y de los que tienen un mayor impacto en el Producto Interior Bruto. Canarias ha perdido miles de millones de Producto Interior Bruto. Todas estas medidas son medidas que se pueden implementar de manera rápida, con un impacto directo en la economía, y es que recordemos que mientras más tiempo pasa, más empleo se pierde, más empresas se cierran, y recuperar un empleo perdido es muy costoso. Recordemos lo que nos costó recuperar el empleo en la última crisis. Nos costó casi 4 años recuperar el empleo que hemos perdido en solo un año. Efectivamente, y lo fácil que se ha perdido. Mi compañero Pedro Martín quería hacer una pregunta, María. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acabas de mencionar el tema del plan de recuperación económico de Canarias. Creo que ustedes incluso, creo que en este caso fue tu compañero Fernando Clavijo el que lo presentó a bombo y platillo. Muchas de las medidas no fueron recesionadas para meterlos en ese plan de recuperación que sí aprobó el gobierno de Canarias con agentes sociales. Creo que ustedes también al final pues apoyaron ese plan, aunque no les gustaba mucho. ¿Qué crees que puede cambiar para en este caso sí acepten este plan de rescate económico que han presentado ustedes hoy? Porque me da a mí que los mismos que dijeron no en su momento son los mismos que gobiernan ahora. A ver, efectivamente, ese plan de rescate de Canarias, nosotros fuimos el único partido de la oposición que lo firmó en esta línea de ayudar, de construir en lugar de destruir. Efectivamente, no se recogieron todas las medidas que aportamos, pero se recogieron, y por eso se recogieron parte de ellas, y por eso terminamos firmando, porque lo que realmente le preocupa a Coalición Canaria es que la ciudadanía canaria salga de esta lo menos dañada posible. Y lo que pretendemos es no quedarnos de brazos cruzados. Lo que pretendemos es que ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo, tenemos que aportar, tenemos que ayudar. Y si el gobierno pues está lento o está paralizado o está esperando que el Consejo de Ministros del Estado venga a rescatarles, pues aquí está Coalición Canaria para seguir trabajando por los canarios y las canarias, que son los que realmente nos mueven, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos ayudar, lo que hemos pretendido siempre. Si de estas medidas se recogen, aunque sea un 20%, estaremos contentos de que hayamos podido ayudar. Pero lo que está claro es que no nos vamos a cansar de denunciar, aparte de ayudar y de firmar y de pactar, no nos vamos a cansar de denunciar cuando las cosas se tienen que hacer. Y este es el momento de denunciar que la economía canaria no puede esperar más, no puede aguantar más, o se implementan las medidas ya, o la situación va a ser muchísimo más grave de lo que ya realmente va a ser. Valentín, última pregunta. Sí, bueno, si es la última pregunta, tengo dos, Jorge. Bueno, pues hazle las dos. Tengo dos, porque una es de carácter político que voy a intentar unificar. No, pero hablando del programa que han presentado, de la propuesta que han presentado, yo coincido, María, con que efectivamente Coalición Canaria no se le puede decir que haya sido desleal a la hora de apoyar los programas de reactivación del gobierno, porque efectivamente apoyaron el programa de reactivación. Y también es verdad que probablemente estemos llegando tarde no, porque se están cerrando empresas, hay un montón de gente en ERTE, un montón de gente en paro, y lógicamente eso es llegar tarde, con lo cual hay que meter dinero ya. Lo que pasa es que viendo algunas de las propuestas que han planteado ustedes, por ejemplo, en materia de turismo, que hoy hemos estado hablando aquí en esta tertulia bastante de turismo, se habla de exención de tasas aéreas, de un fondo de rescate de rutas aéreas. Claro, todo esto es fenomenal, lo que pasa es que ahora mismo, con la situación de la pandemia, tampoco va a servir de mucho estas actuaciones. Sí, porque no va a haber movimiento. No va a haber movimiento, con lo cual lo que necesitan las empresas turísticas es de alguna forma apoyarles, ayudas directas, apoyarles económicamente, ¿no? Efectivamente, si tienes el documento delante, es un documento que recoge una multitud de medidas. Obviamente, esa medida de la que hablas está encuadrada en el epígrafe de la recuperación de la conectividad y es una medida que se tomará a futuro, pero se tendrá que implementar para cuando la cosa se vaya recuperando, ir facilitando esa conectividad de nuevo de Canarias con el resto del mundo. Pero si te fijas en el primer plan, que hablamos de medidas para captar financiación europea y estatal
que esos fondos vengan. Hablamos de un plan de rescate similar al que se hizo con el sector del automóvil. Tiene que existir un plan de rescate turístico en el que se inyecte dinero para realmente salvaguardar esos puestos de trabajo, ese tejido empresarial, para que cuando la vacuna ya esté implementada en la mayor parte de la población y empecemos allá a vislumbrar un futuro con una normalidad un poquito más al uso, pues ya ir implementando las medidas de la conectividad. Para nosotros son dos epígrafes separados, el rescate turístico, el rescate económico, y ir implementando la recuperación de la conectividad a través de ayudas, pues como pueden ser la bonificación de las tasas aéreas, que ya en otros momentos históricos se han implantado, que no son difíciles de implantar, y obviamente vamos a tener unas compañías aéreas muy dañadas por haber soportado pues este golpe económico. Y la pregunta de carácter político es que, bueno, hay algún medio de comunicación, María, que está diciendo que, bueno, el escaño de Pedro Quevedo es un escaño time sharing, como todos sabemos, y ese escaño lo tiene que ocupar usted en un momento determinado. Y que Nueva Canarias está tan agarrado y tan pegado a ese sillón que no lo va a soltar ni de coña para que entre Coalición Canaria, sobre todo por la mala relación que mantienen ustedes. Esa es una. Y otra es, hoy los medios de comunicación están diciendo una oferta que supuestamente le puede haber hecho Nueva Canarias a Ciudadanos para apoyar el Pacto de las Flores, por un lado, aunque otros piensan que podría estar hablando incluso de un cambio de gobierno. Y a esto le añado lo que está pasando en Fuerteventura y las consecuencias que puede tener con Sandra Rodríguez, que es una diputada de Nueva Canarias y que es de AMF y podría dejar de apoyar al gobierno. Bueno, ahí hay una situación complicada. Dos preguntas políticas. Bueno, realmente de las reuniones que tengan otros partidos entre sí, poco puedo decir yo, ¿no? Habría que preguntarles a ellos qué es lo que se pretende y qué es lo que se busca. Lo que nos movió a la rueda de prensa de hoy y lo que me tiene a mí aquí en antena es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, que es el futuro económico de nuestra tierra, ¿no? Es decir, al final yo creo que tanto, más que la oposición, que estamos en esto, estamos ocupados en implementar medidas para que la economía no se hunda, yo creo que también los partidos que gobiernan deberían de estar más pendientes de los presupuestos, de los fondos, de qué medidas vamos a tomar para que nadie realmente Sí, pero no me respondes a la pregunta de si tienes miedo de no ocupar el sillón del Congreso, por ejemplo. No, para nada, no tengo miedo para nada. ¿Pero crees que lo vas a ocupar o no? Lo que no tiene tampoco es ilusión en ocuparlo, porque me da a mí que Pedro Quevedo no lo va a nuestra pregunta es si crees que lo vas a ocupar o no, porque en Nueva Canaria parece que no quieren dejarlo. Hombre, yo espero que sí. De hecho, los pactos se firman para cumplirlos, ¿no? Entonces, ¿qué sería el último año, María? No, el penúltimo. Es el último año y medio. Sí, año y medio. Bueno, todavía. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Pues un añito. Un añito. Más o menos. De todas maneras, sí, María, los pactos de gobierno, si todo se cumpliera, no habría mociones de censura, ¿no? Así que los pactos también se hacen para romperse, ¿no? Pregunto. Hombre, las mociones de censura son pactos. Sí, pero también rompen pactos anteriores. Claro. Bueno, son acuerdos y realmente son acuerdos que... Bueno, realmente... En el enunciado de la pregunta se habló de que había malas relaciones. Yo siempre he dicho, y no me cansaré de repetir, que tengo amigos en Nueva Canarias y comparto muchísimo con un partido, con las bases de Nueva Canarias. Tenemos un pacto, Coalición Canaria cumple los pactos, y lo que realmente nos preocupa y lo que realmente nos atañe y lo que nos ha traído hasta aquí en esta rueda de prensa hoy y me ha traído aquí con ustedes es que estamos en una situación realmente de emergencia. Y desde el gobierno se tiene que empezar a pensar en lo que se tiene que empezar a pensar, en presupuestos, en hacer que la economía llegue a donde tiene que llegar, que es a las personas, y a que este duro golpe sea lo menos duro posible y que los canarios podamos salir no tan perjudicados como saldríamos si no se hace nada ante esta crisis. Pues María, vamos a ver si parte de ese programa o plan que ha presentado Coalición Canaria y que lleva, como bien decías al principio, intentando ayudar al gobierno de Canarias para que se pueda implementar medidas reales que puedan, por lo menos, paliar de alguna manera los efectos negativos que va a tener sin duda esta pandemia en la economía canaria en general y sobre todo en las empresas y en el desempleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, María Fernández, que es la
portavoz de Coalición Canaria, en este caso a nivel de toda Canarias. Partido, ¿no? Es una de las personas que se ha reforzado dentro de la estructura de la ejecutiva precisamente nueva que Oye, tiene buena presidido. cintura, ¿eh? Porque no te No, contesto. no, Dice que tiene amigos en Nueva Canarias. Yo tengo amigos en Vox. No comparto ni una sola de las afirmaciones que tienen, pero tengo amigos en Vox. No, pero mira, fíjate que fue muy llamativo que hoy saliese con Fernando Clavijo. Con Fernando Clavijo en la rueda de prensa, justo en el momento en el que se está rumoreando que Nueva Canarias no, vamos, en un momento determinado su relación no es muy buena y puede que incluso cuando llegue el momento no le ceda el sillón como es el acuerdo. Yo creo que eso podría a lo mejor hasta negociarse si hubiera otras cosas. Claro, en el sentido de que hubiera otras cosas y permitir a la Coalición Canaria que siguiera, a Nueva Canaria que siguiera con el escaño, pero a cambio de otras cosas. Pero si no hay otras cosas... ¿Y las otras cosas cómo se llaman? Bueno, ¿Gobierno de Canarias? Bueno, otras no cosas. sé, yo por preguntar. Es que claro, otras cosas. Otro movimiento. De hecho, la noticia de hoy es que Román está negociando, al menos en secreto, dicen los medios de comunicación de Gran Canaria, como tú bien decías, con Ciudadanos, ¿no? Lo que pasa para intentar meter, en este caso sería a Ciudadanos en el pacto de la Avedina Espino. Avedina Espino. Exactamente. Que la vamos a tener el viernes, por cierto. Entre otras cosas porque pierden ya a una diputada en ese pacto, o sea, creo que tiene 37, se quedaría con 36, ¿no? Ahora mismo. Sí. Si se va a Sandra Rodríguez, que Sandra Rodríguez es la diputada de Nueva Canarias por Fuerteventura, y que está pero como es de alguna manera, AMF, está dentro de la operación para censurar a Blas Acosta en el Cabildo. Bueno, movimientos hay. Lo que pasa es que ahora, como bien dice, las cosas están tan complicadas que ahora lo más importante es a ver cómo podemos solventar la situación de crisis que está Canarias, porque, mire, yo creo que Coalición Canaria es lógico, está en su postura, pero me parece que como partido de gobierno, que lo ha sido durante los últimos 20 y tantos años, en Canarias es bueno que aporte medidas, es decir, no quiere decir que de este documento todas estas medidas se vayan a coger. Y el grupo de gobierno, pero ya el gobierno debería aceptar algunas de las medidas que puedan ser aprovechadas, demostrarían altura de miras también. Claro. Hombre, ellos lo que vienen a decir off the record es que, bueno, que todas estas medidas más o menos, las que son importantes de verdad, no se pueden tomar desde Canarias, que eso tiene que ser a nivel del Estado español, y que las que son de Canarias, con el poco dinero que tiene ahora mismo el gobierno, pues dice que va a ser muy complicado. Pues a mí me parece más descabellado pedirle más dinero a Europa. Visto cómo está Europa, yo es que creo que nos van a mandar a tomar viento. Porque es que ya han hecho una aportación increíble, ¿no? La del año pasado, que probablemente ya no queda dinero. Que todavía no se ha hecho. No se ha hecho. Vamos a ver, pero estamos hablando de pedir más todavía. Hay 630 millones para el 21 y el 22. Eso es de la aportación del plan de rescate europeo. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, para turismo, me parece que no va a llegar nada, de todas maneras. Casi. Eso sí no son ayudas directas a las empresas, ya las empresas están pidiendo ayuda directa. Una de ellas, por ejemplo, es que ya no pueden pagar ni siquiera la parte que le corresponde de los ERTE. Es decir, ellos, porque tienen que saber todo el mundo que una parte de la cuota de la seguridad social de los ERTE la pagan los empresarios, ¿no? Creo que y ya van, creo que sí, 40. Casi empezaron con menos, con un 30 y ahora van casi un 50. Ya casi el 40. Por cierto, hay que recordar que el Cabildo de Lanzarote es de los pocos cabildos que no ha activado ayuda a los pequeños y medianos empresarios y autónomos. Bueno, la presidenta dijo en la última entrevista que para este año 2021 iban a haber ayudas por lo menos para las pymes y autónomos. Vamos a ver en qué se traduce. Desde Emergencias de Lanzarote, en relación con la información de antes, acaban de confirmar, es la calle Ruperto González Negrín, la última planta, nivel 2, actuó Bravo 1, Eco 2, y han encontrado una persona fallecida en el avanzado estado de descomposición. Sí. Pues mira. Siguen allí, además había un perro que está desnutrido y eso es lo que ponen desde emergencia. Es lo que hablábamos de la muerte en soledad, ¿no? Es que es lamentable, es una cosa... Pero mira, está ocurriendo, yo me quedo asombrado porque cada vez más, gente que pasan 5, 6, 7 días y nadie sabe nada. Y mira que después la administración en teoría se supone que te ponen medidas al alcance de, yo qué sé, de teléfonos de urgencia, de llamadas... La ley de dependencia, desafortunadamente, no funciona. Alessi, que nos comentó en el día de ayer, el tema de la soledad no deseada. Esto no debería de pasar, esto no debería pasar. Pues lo cierto es que está pasando cada vez más y en este caso estamos viendo imágenes de hace escasamente ahora una hora que ocurría en la avenida, la avenida principal de Marítima. A la altura, vamos a entenderlo, de lo que era la agencia, ¿no? La antigua agencia. Viajes Insulares está en la parte de abajo. Muy cerca de la hamburguesería que está ahí al lado, ¿no? Y esto expone pues, en la última planta de la... Bueno, pues una persona fallecida y en avanzado estado de
descomposición, o sea que llevaba descomposición. tiempo que había fallecido, los vecinos estaban extrañados, que fue los que llamaron, pero es lamentable que pasen estas cosas y que no haya la posibilidad de remediarlas, porque si llega a haber una comunicación, si este hombre se siente mal, lo que sea, una comunicación que alguien pueda acudir, se hubiese evitado. No, y después lo triste que es que haya gente que no o haya personas que fallezcan en estas condiciones que nadie se dé cuenta hasta después de pasado bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, pues don Pedro, nos vamos a tener que ir porque ya hemos cumplido nuestro tiempo. Yo le doy las gracias porque hoy lo hemos cogido al lazo, nunca mejor dicho, para pues que tiene viniera. que ser un lazo bastante grande. Gracias a ti. Muchas gracias. Y también, en este caso, a Valentín Avionet, que hoy se incorpora como primer día del año 2021. Nosotros mañana regresamos con más noticias. Buenas tardes.